Es un libro muy interesante, lo vamos a presentar esta primavera, tanto en España como en Latinoamérica y en Estados Unidos también. Y es un libro que se llama Encuentros con mi alma. El título ya es bonito, ¿eh? Es un libro que está dividido en tres partes, que ahora Enric nos desarrollará un poquito. La primera parte es la escuela de los maestros. La segunda parte es la entrada en la cueva, el mundo del inconsciente, las emociones. Y la tercera parte ya es la enseñanza de tres maestros sufís que Enric ha vivido de una forma muy intensa. Bienvenido, Enric. Hola, Como gracias siempre. a todos por estar aquí. Jordi, gracias. Pues muy bien, es un placer presentar este libro porque, como tú muy bien dices, cierra como un espacio-tiempo de mi vida, ¿no? Vendría a ser un libro como la continuación del Soñador del Sueño. Sigo trabajando con el concepto del héroe, dejando muy claro que el héroe somos cada uno de nosotros, que no hay un héroe especial, que somos personas normales en nuestra vida y nos encontramos en situaciones que hacen que sacamos o salga de nosotros lo mejor, ¿no? Y ese héroe, pues bueno, deja ese mundo que conocemos, es la Tierra, y va a entrar en otro estado de conciencia donde es recibido por los mentores, los tutores, los acompañantes, y entra pues en una escuela cósmica donde en principio tenemos que ir todos, que hacemos como un repaso de lo que ha sido tu vida, cuáles han sido los aprendizajes más profundos que has tenido, tu apertura de conciencia. Y bueno, es una parte pues que de alguna forma hace como un poco de recapitulación de todo lo que he vivido y he experimentado y que mucha gente también lo ha hecho a lo largo de esos 5 o 6 años, ¿no? Luego el maestro dice que hay que entrar en la otra polaridad, en el inconsciente, en lo que llamamos el averno, pero que nadie se espere que vamos a encontrar gente con cuernos y diablos, porque esto es muy arquetípico, sino que hay que deshacer y transformar lo que nos mantiene atrapados en ese mundo que nos convierte en un infierno, como es el apego, la lujuria, la codicia, etcétera, etcétera, que se presentan en situaciones como muy cotidianas, ¿no? Y cómo el héroe sabe salirse de esa historia y realmente trascender otra vez, salir otra vez a la escuela cósmica, y entonces él como está deseoso de regresar o fundirse a la conciencia. Y el tutor le dice, dime. No, muy interesante, ¿no? De alguna manera entender dónde está el infierno, que está en nuestra mente, ¿no? Exacto. Que no está en ningún lugar, ¿no? Ese es un tema que creemos que es muy interesante, ¿no? El infierno no es un lugar, es una experiencia, Es ¿no? una experiencia. De hecho, vendría a ser una polaridad, ¿no? Siempre digo que el amor está por encima de la polaridad. El amor es la conciencia de unidad, la conciencia universal, y que se expresa en una polaridad donde vivimos un estado como cielo e infierno, ¿no? Pero en realidad es la misma energía que se complementa, porque en el mundo dual siempre tiene que existir una polaridad y la otra polaridad. Por lo tanto, cuando tú abres tu conciencia y tu conciencia aumenta de vibración, diríamos que entramos en un estado celestial. Y cuando nuestra conciencia cada vez más vibra menos y es más densa, diríamos que entramos en un estado infernal. Pero en definitiva no son lugares, sino estados mentales, ¿no? Estados mentales. Y entonces, en la segunda parte, esa entrada a la cueva, al inconsciente, a las emociones, a los miedos, ¿qué pasa ahí? Bueno, es como que el tutor le dice, nunca te olvides que vas a encontrar tus proyecciones, ¿no? Y que estás en un sueño y que realmente tú puedes decidir cómo vivir cada experiencia. Y tienes que aprender, de hecho, se encuentran situaciones cotidianas, pero que le generan un estrés, ¿no? Donde surge toda esa información que tenemos almacenado en nuestro inconsciente, esos miedos, esos, entre comillas, pecados, y lo que nos hace atar al mundo dual, ¿no? Y las tenemos que pasar. Si queremos realmente trascender al infierno, ese estado mental, hay que vivir la experiencia y darle otro sentido, otra vibración, ¿no? Obviamente el héroe pasa por una serie de vicisitudes, que es como que se olvida de lo que ha aprendido, pero vuelve a recuperar su cordura y va pasando de situación en situación que realmente se hace muy dinámica. Sí, sí. O sea, sería un poco, no sé qué gran sabio dijo, que para llegar al cielo había que pasar por el infierno primero, ¿no? Sí. O los budistas que dicen que el sufrimiento es la antesala de la sabiduría, ¿no? Exacto. Sería un poco este proceso. Ese ¿no? proceso. De hecho, en el templo de Delfos ponía nada en exceso, ¿no? De hecho, lo que es el despertar, el equilibrio, no está en eliminar una polaridad,
o en luchar contra algo, sino en saber compaginar y comprender que en el mundo dual siempre tiene que existir las dos polaridades, porque la una no puede existir sin la otra. Claro. Por eso se habla de la lucha eterna entre el cielo y el infierno, pero no es una lucha eterna, sino es un baile de dos energías, que cuando sabes realmente equilibrarlas, sí que entras en un estado de no juicio, es un estado donde realmente... Observador, y no haces un juicio porque sabes perfectamente que tus juicios se van a manifestar en tu vida, y por lo tanto una cosa te podrá gustar, otra cosa no te podrá gustar, pero nunca vas a decir que eso está bien y eso está mal, porque este es el gran problema. El juicio. El juicio. Cuando categorizamos, eso está bien y eso está mal. Y ya está escrito. El amor y el odio le separa sencillamente un paso, ¿no? Y este es el camino que enseña ese libro. Sí, sí. La tercera parte ya, además nos consta que has hecho un viaje para recorrer la ruta de la seda y te has inspirado en unos maestros que existieron realmente, ¿no? Y cada maestro, incluso has hecho unos dibujos en el libro, hay unos dibujos muy bonitos hechos por Enric, ya los veréis. Y entonces, esos maestros, ¿qué le enseñan? ¿Qué te enseñan? Luego se le dice, bueno, ya puedo volver a fundirme en la conciencia universal, y el tutor le dice, te aseguro, querido héroe, que cuando experimentes la dualidad desde ese equilibrio emocional, no tendrás ganas de fundirte en la conciencia y te darás cuenta de lo enriquecedor que es vivir la experiencia de la vida con ese conocimiento. Pero tienes que, en el mundo dual tienes que vivirlo, y te vas a encarnar en una época, que aunque esté prácticamente en la misma época, le dice que en el campo cuántico no hay espacio-tiempo y que todo está superpuesto. Y curiosamente, en mi experiencia verídica, o sea, real de ese mundo, yo fui a Wikistán, Samarcanda, Jiva y en esas ciudades, Tashkent y todas esas ciudades, Bujará también, son ciudades como ciudades santas de lo que es el sufismo. De alguna forma también ese libro pone en un contexto más adecuado lo que es el Islam, y allí tenemos tres personajes muy importantes. Uno es un luchador que nace en el desierto y realmente de una humildad, una sabiduría y una inteligencia brutal. Existió, expongo un poco su vida, es venerado en Irán, en la India como luchador. El otro fue un santo. Allí cuando hablamos de un santo no hablamos del concepto de santo de aquí, Es una persona pues que tiene una mente que no hace juicios, que es realmente un sabio, ¿no? Y es realmente muy interesante. Y luego entramos en el emperador, ¿no? Un emperador que realmente existió, Ulugh-Bek, donde hizo algo realmente grandioso, que en vez de ir a conquistar, era un Khan, en vez de ir a conquistar, pues lo que hacía era estudiar, hacer que las mujeres pudieran estudiar. Las madrazas no solamente se estudiaba el Corán, sino ciencias, matemáticas, astronomía, etcétera, etcétera. Y realmente es una historia apasionante, porque fue un hombre que tenía una sabiduría como emperador, y no voy a contar al final porque si no le perdería la gracia. Oye, realmente atrae la lectura de este libro, con todo lo que nos estás contando. Es todo un proceso personal impresionante, ¿no? Sí, de hecho, lo curioso es que yo ya tenía los personajes antes de ir a hacer el viaje, y cuando yo llegaba a las ciudades, la guía me hablaba del personaje, ¿no? Hubo una sincronía, lo cual sentí y viví que el libro se tenía que escribir, y que los personajes, que aunque aparentemente yo los había escogido o se me habían inspirado, luego, curiosamente, en cada ciudad se me hablaba del personaje, ¿no? O sea, en Kiva conocimos al luchador, en Bujará, o en Bujaró, como dicen ellos, conocimos a lo que es la figura del santo, y en Samarcanda conocimos al emperador, que realmente eran los tres personajes que tenía previsto. Solamente tuve que inspirarme en ellos y luego recrear, obviamente, una historia que es ficticia, pero fundamentada en la filosofía y el pensamiento advaita y, en ese caso, sufista. No dual. Bueno, pues muchas gracias, Enric. De alguna manera os recuerdo que este libro, el último de Enric, que cierra un círculo, que ya lo veréis, él nos contará, lo vamos a presentar en abril, concretamente en Miami, en mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires y a finales de mayo en Barcelona también. Es un libro realmente que os va a encantar, creemos que es un gran libro, una gran obra,
Y en fin, solamente darte las gracias por todo este proceso, esta obra y este regalo que nos estás haciendo. Gracias, Jordi. Gracias, Enrique. Sí, gracias, Jordi, gracias, Rama Mostaza, y gracias a todos por estar aquí. Y nada, y por los que me leen, me siguen y que me quieren y me respetan. Gracias. Gracias a todos.